es un dueño de los ¿Quién es medios. Fernando? Un burgués es el dueño de Fernando los medios de producción, nunca ha sido dueño de medios de producción. Ni a pequeño burgués llegó. Yo soy un hijo del pueblo, hijo de trabajadores. Mi abuela costurera, mi madre costurera, mi tía costurera, mi tío materno mecánico. Fui el primero de mi generación, de mi familia en ir a la universidad. No, ningún burgués, me parece una superficialidad decir eso. ¿Un hombre de pueblo que viaja en primera clase con dinero público? Pues no he viajado en primera clase. Dime cuándo he viajado en primera clase. ¿Cuándo he viajado en primera clase? Hay unas imágenes ahí. Por eso, ¿no? ¿cuándo he viajado en primera clase? ¿Cuándo? Dime tú. No, pues si tú eres el que lo estás aseverando, me parece que el que dice está obligado a probar. Estás mintiendo. Lamento que empecemos la entrevista de tan mala forma, porque hay que ser serio. Meterse a este discurso falaz, absurdo, de que vives rodeado de lujos, presidí con mezclilla de prácticamente todas las sesiones de la Cámara. No uso nada, no uso relojes, anillos, pulseras. No soy un tipo fato. No me interesa el dinero. He luchado toda la vida por la transformación del país. Viajé en primera clase hace muchas décadas, cuando mi mujer trabajaba en United y viajábamos sujetos espacio. Y como ella tenía esa prestación, llegamos a viajar en primera clase. Roma no tiene primera clase. Air France no tiene primera clase. Aeroméxico no tiene primera clase. O sea, acabo de estar en la Asociación de Banqueros, que hace 30 años estuve preso por protestar en la Asociación de Banqueros. Esta vez fui como invitado. Y yo les decía, oiga, les agradezco que me hayan invitado porque en este hotel El Hava, en Cancún, por supuesto que puedo pagarlo, pero si vengo a hacer un escándalo, porque con esta visión racista y clasista que tienen de que un hijo del pueblo no tiene derecho, solo debe ser su mesero, solo debe ser su chofer, solo debe ser su ayudante, es infame. Y yo reconozco que la propia compañera presidenta ha metido en la parte personal que eso es incorrecto. Las políticas públicas son las austeras. El que tú seas austero o no, yo alguna vez cierro la anécdota, le dije a Lenita Poniatowska, me la encontré. Fui la primera vez que fui diputado. Yo viajaba en business, en una vuelta al mundo por todo lo que había viajado antes de ser diputado. Y me dijo, oye, ¿qué vienes en business? ¿Sí? Andrés Manuel López Obrador no era presidente. Y dice, es muy austero. Pues su asunto, yo en lo personal no soy austero. Y entonces empezamos a platicar. Le digo, mira, austero Gandhi. Tenía su calzoncillo de algodón, su vagaballita, su escudilla, la rueca para tejer su calzoncillo. A los 37 años renunció a la sexualidad. Eso es austeridad, no medias tintas. Yo no aspiro a tanto. Yo vivo de mi ingreso como senador, de mi ingreso en YouTube, y no soy ni superfluo, ni fatuo, ni burgués, ni aparecido. Y no tengo ningún problema con las cosas buenas que te dan la vida, si las ganas legítimamente, y aspiro a que el pueblo tenga acceso a ellas. Senador, te lo pregunté porque había una imagen en redes sociales en donde aparecía dormido en una cabina de primera clase. No es primera clase. ¿Qué era? Bueno, pues es business. Pues me parece perfectamente accesible. Y te lo preguntaba por eso y por la mansión de 12 millones que ¡Mansión! Eso me gusta. Hubiéramos hecho 1,200 metros cuadrados. Hubiéramos hecho la entrevista en la mansión de Tepoztlán. O sea, la gobernadora de Chihuahua tiene una casa de 36 millones de pesos solo el terreno. Y nadie la molesta. Alejandro Moreno es un bandido, tiene una casa de 300 millones de dólares y nadie la molesta. Y yo rentaba esa casa. Cuando le preguntaron a la compañera presidenta, casi dijo, no estén jodiendo, hombre. Llevo un chorro de tiempo viviendo ahí. Yo me fui a la pandemia. Me fui primero a un hotel que se llama Valle Místico, a una loft que tiene muy bonito, que se llama Casa Valle Místico. Y después buscamos un lugar porque ella ya iba a empezar a rentarlo nuevamente, porque lo renta en realidad los fines de semana como hotel. Y encontramos este lugar, que lo renté 4 años y ahora lo estoy pagando a crédito. Eso es ninguna mansión. Pero, a ver, si ese es el sentido de la plática, no tiene sentido. Te agradezco. Senador, Te agradezco. Hay temas muy importantes. No tiene relevancia eso. Hay temas muy importantes. No tiene relevancia. Senador. Bueno, pues aquí tenemos al senador Gerardo Fernández Noroña, la entrevista más corta que hemos tenido en Pornopolíticos. Senador, gracias por continuar esta entrevista. Reiniciamos, estábamos comentando fuera del aire. Yo te preguntaba cuánto vale tu casa, como seas 8 o 9 millones. Pues la mía es una casa que estoy pagando a crédito, que vale 12. ¿Tu madre y tu abuela te formaron ideológicamente? No. ¿Qué valores de ellas siguen intactos? No, ideológicamente no. Ideológicamente me formó la UAM, sin duda. Yo era un hijo del pueblo, como te decía al principio de la entrevista, por lo tanto con muchos prejuicios, ¿no? Con los prejuicios de cualquier hijo o hija del pueblo de aquella época. ¿Fuiste taxista, librero, sí, ayudante de albañil en Estados Unidos? Cierto. ¿Cuál de esos trabajos te enseñó más de la gente? Yo creo que lo que me enseñó más de la gente es mi propio origen. Yo fui dirigente de las unidades habitacionales del IMSS muy joven, a los 23 años. Encabecé una lucha excepcional y ahí aprendí mucho de la gente. Fue un momento bellísimo. Las 7 unidades habitacionales del IMSS en el Valle de México, que son las únicas que tiene el país, y ahí yo aprendí mucho de la gente, de la lucha, del compromiso. Fue una lucha muy, muy bonita. De los trabajos,
Pues el taxi te permite platicar con la gente y todo. Lo trabajé relativamente poco tiempo. En un momento muy difícil que me había yo quedado sin empleo ni nada. Yo tenía ese taxi, un Volkswagen, y lo empecé a trabajar. Lo del albañil en Estados Unidos fue un periodo corto también porque nos expulsaron, nos deportaron. Yo llevaba un mes trabajando en Houston, en una especial de departamentos, y yo ponía las divisiones entre los azulejos. Entonces ahí más bien el trabajo duro, o sea, además era verano, más de 40 grados centígrados, fue un trabajo duro. Y el otro, ¿cuál dijiste? Es el Librero, taxista. librario, es el que más me gusta. Librero es el que más me gusta porque yo amo la lectura. En este cruce de desierto que me eché de 2012 a 2018, no tenía yo nada. Nada es nada. Entonces llegó un momento en que yo dije, pues vendo mis libros. No fue así tan claro porque tenía demasiados libros. Y entonces empecé a ver que tenía duplicados, triplicados. Dije, pues todos los regalo. Y luego vi que era una hilera enorme. Dije, pues los vendo. Y luego dije, los míos también. Y empecé a vender libros. Y yo creo que es la profesión que más me gusta. Me ha gustado muchísimo. En 2010 le dijiste a Genaro García Luna, en su cara, en el Congreso, usted es un asesino y va a terminar en la cárcel. Sí. Años después lo condenaron en Estados Unidos. ¿Tenías acceso a información privilegiada No. o por qué estabas tan seguro? No, la que tenía todo el mundo. Y se lo dije en 2009, se lo dije en 2010, o se lo dije, sí, en 2009 fue la primera comparecencia, luego fueron 3 comparecencias, en las 3 se los dije, así, diferente. Y era público, sí había notas. Por ejemplo, Anabel Hernández, que ahora es terrible, no es nada seria como periodista, tiene un libro, Los Señores del Narco, se jugó la vida en ese libro, y era de las pocas que planteaban. Y si tú revisas la prensa de ese tiempo, había periodistas que se atrevían a decir que estaba vinculado a narco. Pero nadie así de manera tan contundente. Yo no me hubiese, tú tienes razón, yo no me hubiese atrevido a decirle lo que le dije si no hubiera estado seguro de ello. Y por eso lo hice. ¿Pero cómo estabas tan seguro? Pues porque la información era muy contundente. A ver, La información que estaba... La pública. Te voy a poner un solo ejemplo. Se lo dije en una comparecencia. Yo le dije, a ver, tú me tienes que explicar. Estás atacando al narco y aquí está el porcentaje de detenciones. Y del Chapo tienes no me considero el 1, el 2%. Atacas a todos los demás grupos criminales y al Chapo no lo tocas. Pues es evidente que están vinculados tú y Calderón al grupo del Chapo Guzmán. Eso era quien tenga ojos para ver que vea. En una comparecencia le dije, a ver, aquí está tu casa inicial de... ¿Qué valía la casa inicial? Ahorita te voy a decir. Luego compró un terreno de 15 millones de pesos. Era de 7 millones, creo, la casa inicial, porque era 42 millones en total, 20 y 15, 35, exacto, 7 millones y medio de pesos. Le dije, tienes propiedades por 42 millones y medio de pesos. ¿Cómo haces con tu sueldo de secretario para tener ese dinero? O sea, eso aplica para mí, para cualquiera. Si tú me dices, una mansión, revisen. Yo le estoy pagando a crédito, tengo tal ingreso por YouTube, pago impuestos, aquí está mi salario de senador, perfectamente me alcanza, pero si yo aparezco con una casa de 100 millones, yo aparezco con camionetas blindadas como Alejandro Moreno Cárdenas, con 10 hombres con armas largas, tú dices, caray, a ver cómo le haces, ¿de dónde salió eso? Si el caso de García Luna, fíjate, esa era la fortuna que él reconocía y no daban los números con los cargos que había tenido. Ahora resulta que tuvo millones de dólares, no 42,5 millones de propiedades, que era lo que yo originalmente en una comparecencia con la información pública que él había puesto en su declaración patrimonial le dije. Gerardo, ¿qué cualidades descubriste en ti como presidente del Senado? Descubrir ninguna, pero yo sé lo que soy y lo que represento, ahora sí que va a parecer arrogante, cualidades pero yo creo que me han subestimado más bien. ¿Que nadie veía? Que a lo mejor... Sí, porque no había tenido yo oportunidad de una responsabilidad, o sea, el debate se depende de mí, en la Cámara de Diputados, las intervenciones, cómo vas haciendo las cosas, los recorridos por el país, pero una responsabilidad como la que me tocó, además en un momento tan difícil como el que me tocó, estamos aquí enfrente del Senado, la gente no sabe, pero yo lo comento, y nos tomaron la Cámara de Senados cuando los cambios para elegir al Poder Judicial, la llamada reforma al Poder Judicial, fue un momento muy delicado, muy difícil, estaba en riesgo la vida de la gente ahí, de senadores, senadoras, de personal, un momento muy complicado, lo resolvimos bien entre Adán Augusto y yo y los compañeros senados senadoras, nos fuimos al antiguo Senado y luego fue una sesión tormentosa que duró hasta la madrugada. Compañero presidente que no ha sido demasiado expresivo en mi caso dijo, me tiene anonadado, qué bien lo hizo, cómo sacó, pero yo sabía que podía hacer, lo digo de otra manera, de verdad, pues no creérmelo, puede no creérmelo nadie. No habría aceptado esa responsabilidad si yo hubiese sabido que no tenía capacidad para sacarla adelante. No aceptaría nunca una responsabilidad para la que no estoy preparado. ¿Cuál es tu concepto de congruencia? El vivir como con lo que dices y lo que haces vaya en el mismo. ¿Te consideras una persona congruente? Absolutamente. Hace más de 12 años. En la vida tienes
Hay tus claros y tus oscuros, como cualquier persona. Pero congruente, yo creo que eso es de las pocas cosas que no me pueden regatear. Hace más de 12 años te negabas a pagar impuestos como un acto de desobediencia civil. Hoy promueves el pago de impuestos. ¿Eso es congruencia o es evolución? Claro, no, ni una ni otra. Si tú estás en desacuerdo, No es congruencia, ni es te lo evolución. voy a explicar. Es congruencia. Si tú estás en desacuerdo con el gobierno, promueve la desobediencia civil. A mí me parece que eso deberías hacer. No deberías pagar el impuesto en las gasolinas, no deberías pagar el impuesto a los alimentos, que yo tenía una razón además de por qué lo estaba haciendo. No solo porque estaba en contra del gobierno de Peña, que era un gobierno también con vínculos con el crimen organizado y que había empobrecido a la gente, y que no había ningún beneficio, los gasolinazos permanentemente. Entonces, la desobediencia civil es ilegal, es pública y es consciente. Y busca hacer renunciar a un gobierno o modificar la política del gobierno. Entonces yo lo apliqué efectivamente en el mismo sentido. Sería absurdo que yo en este momento, que es mi gobierno, que es nuestro movimiento, que estamos sirviendo al pueblo, que yo te dijera, no pagues los impuestos. Si tú estás en contra nuestra, no los pagues y atrévete a ir a la cárcel, como yo me atreví. Pero que yo en este momento dijera, ¿por qué voy a ir en contra de mi gobierno, de mi movimiento, de un gobierno que está sirviendo al pueblo? Pues claro que hay congruencia. Este gobierno actual que está sirviendo al pueblo no tiene vínculos con el narcotráfico. Para nada. Y no tiene señalamiento de Para corrupción. nada. O sea, a ver, yo no dudaría que haya algún compañero o compañera que tenga algún problema de corrupción, pues que lo metan a la cárcel y ya. Vínculos con el narco, esa es una canallada. Cuando le decían al principio al compañero presidente López Obrador que tenía vínculos con el narco porque saludó a la mamá del Chapo. O sea, por favor. Cuando la mamá del Chapo lo que quería era visitar a su hijo en Estados Unidos antes de morir. Y él le dijo, recibí su carta, estoy viendo qué se puede hacer. No se puede hacer nada. Pues es que es verdaderamente majadero. Yo me reía. Hoy sostienen, es más, me han dicho, esta propia Anabel Hernández, que en un video dijo que yo había recibido $20 millones y se lo había dado a la campaña en la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues es un nivel de ruindad. Es un nivel de miseria humana, de falta de seriedad, de irresponsabilidad monstruoso. Es avanzo. Pues, ¿qué me dirías tú? O sea, no estaría pagando una casa pedorra de 12 billones de pesos en abonos si estuviera vinculado al narco. Tú no te atreverías a hacerme semejante pregunta si yo estuviera vinculado al narco. No te atreverías, porque sabrías a lo que te atendrías. Yo sabía cuando le dije a Genaro García Luna lo que era. Y sabía los riesgos que me metía. Nadie, absolutamente nadie se atrevería a decirle nada a García Luna. Y tú no te atreverías a decírmelo. Si de veras tuvieras convicción que estamos vinculados al narco. Es una campaña de golpeteo, es una campaña ruin, es una campaña miserable, es una campaña porque le abre vinculado al gobierno de Estados Unidos. Es una campaña que busca abrirle la puerta a la intervención militar del gobierno. ¿Es una campaña creada por Donald Trump? Es una campaña de la derecha, ultraderecha, que ha surgido este nazismo, de la que forma parte el gobierno de Estados Unidos, que busca justificar la intervención militar de Estados Unidos en México. Los quiero ayudar. ¿Y por qué no acaba con los grupos del narco que distribuyen droga en Estados Unidos? Hay 3,000 grupos que distribuyen droga en las calles de Estados Unidos y no los tocan. Están persiguiendo a nuestros hermanos y hermanas migrantes, meten a la cárcel a niños y a niñas que fueron a trabajar, que contribuyen con su trabajo y esfuerzo a la riqueza del vecino país. Y a los grupos del narco de Estados Unidos no los toca. ¿Por qué no los toca? ¿Por qué quiere venir a meterse a México si no ha resuelto en su jurisdicción? ¿Por qué no ha bajado los niveles de consumo de droga del pueblo de Estados Unidos? Es el principal consumidor de droga del mundo. Es un asunto de salud pública. ¿Por qué no ha parado el tráfico de drogas de armas de Estados Unidos a México? 80% de las armas que usan los grupos criminales vienen de Estados Unidos, son fabricadas en Estados Unidos y el otro 20% son israelíes. ¿Cuál es el fondo? ¿Qué quiere Trump de México? Eso, la intervención. Quiere el petróleo quiere el petróleo que está en el Golfo de México, por eso le quiere cambiar el nombre Golfo de América. ¿Por qué intervino en Irán? Pues es el tiene las terceras reservas petroleras más importantes del mundo. Mira qué manera de salvarlos. El primer día les dio con 2 misiles y mató a 165 niñas. ¿Por qué intervino Venezuela? La República Bolivariana tiene la principal reserva de petróleo del mundo. Secuestró al presidente Maduro y a su esposa, la diputada Celia Flores, y está gobernando la revolución bolivariana. Ya se le olvidó el problema. Ya no son una dictadura porque se ha llevado 80,000 barriles de petróleo y no les ha dado ni un centavo. Son profundamente hipócritas. Entonces no tenemos narcopolíticos en México. Pero por supuesto que debe haber gente vinculada al narco. ¿De Morena? Por supuesto que debe haber gente vinculada al narco. ¿Morena? No. ¿Mi compañera presidenta? No. ¿El movimiento? No. Si tú estás vinculado al narco, ¿los periodistas están vinculados al narco? No, tú estás vinculado al narco. Estoy poniendo un ejemplo. No, yo podría sacar la conclusión de que porque tú estás vinculado al narco, el periodismo mexicano está vinculado al narco. Me parece una irresponsabilidad. En todo caso, el responsable eres tú. Si alguien de tu familia está vinculado al narco, tú estás vinculado al narco. Esa persona que es de tu familia se tiene que hacer responsable.
Tú eres responsable de tus hijos. No sé si tienes hijos o hijas, pero si tienes, son mayores de edad. Tú eres responsable de ellos. No, ellos son responsables de ti tampoco. Tu familia está vinculada al narco porque alguien de tu familia esté vinculado al narco. Me parece una temeridad decir algo así. Me parece una acción de mala fe, evidentemente. ¿Tú quieres que diga yo, sí hay gente de Morena vinculada al narco? Yo no lo sé, pero si tú lo sabes, mete la denuncia. Y si no tienes corazón para meterme, dame los datos y yo la presento. Era una simple pregunta. Y yo estoy haciendo una simple respuesta. Gerardo, en 10 años como legislador presentaste 17 iniciativas. Una fue aprobada, la del año de Ricardo Flores Magón. ¿La tribuna era tu herramienta de trabajo o era tu escenario? Pues yo te digo que si esta entrevista es tu herramienta de trabajo o tu escenario. Era tu escenario. Es tu escenario. No, en mi caso es mi trabajo. No, yo no actúo, ni hago escena, ni yo... No te preguntaba que si era tu escenario. Y yo te digo a ti que si esta entrevista es tu escenario, tu trabajo. No, estoy informando. Pues uno es igual, pues yo estoy legislando, yo estoy haciendo actividad política y recorro el país. Creo que debo ser el personaje que más recorre el país después del compañero presidente López Obrador. Y informo con la gente permanentemente y lo más fuerte. Por ejemplo, hace rato que ya me fui, ¿no? Salí y como pasar otra cosa, la gente, bien, no, ya, la gente es cariñosísima conmigo. Porque a diferencia de toda esta campaña insidiosa, falsa, de mala fe, de denuesto, de calumnia, lo que no toleran es que haya gente libre. Lo que no toleran es que la gente pueda defender con firmeza sus convicciones. Lo que no toleran es que un hijo del pueblo pueda llegar a altas responsabilidades públicas y demostrar que cualquier hijo o hija del pueblo puede hacerlo. Eso es lo que no aguantan. Los racistas, los clasistas, se envenenan durísimo con esas cosas. No pueden tolerarlo. Y entonces, pues buscan estas maneras. Pues, lo hablamos en el elevador fuera del aire. No hay en realidad una preocupación por temas de fondo, porque toco el tema de que el mundo está con alfileres en una guerra, que a ti esos temas ni calor ni frío te dan. Tú lo que tienes interés es del denuestro a mi persona, de la descalificación, de buscarle chichis a las hormigas. Pues, francamente me parece una entrevista pobre. Francamente me parece que hacer la tarea para un intercambio de una hora en cosas tan relevantes. A ver, yo por ejemplo te digo, hace 30 años en la Convención de Banqueros me detuvieron. Como ver llover. Hoy puedo estar en la Convención de Banqueros invitados por eso. Es un cambio no mío, es un cambio profundo del país. Es un cambio importantísimo, porque hoy tú puedes decir que nosotros somos narcos y no te va a pasar nada, aunque estés mintiendo. Y nosotros le decíamos a los verdaderos narcos que eran narcos y nos estamos jugando la vida. Nos hemos jugado la vida por la transformación de este país y tú puedes hablar con absoluta libertad gracias a nosotros, o gracias a un esfuerzo que tú hayas hecho, porque no te vi en esas luchas. Entonces, la verdad es que estamos en un momento importantísimo de politización de la gente, importantísimo de transformación.